Le voy a poner otro color para que vean la simplificada. Más este verde. A este lo puedo simplificar con esto, son iguales. Y si a este R1 yo lo multiplico por todo esto que tengo acá abajo, lo multiplico a R1 por todo lo que tengo acá abajo, puedo simplificar este término con S, con todo esto, y me va a quedar arriba 1 sobre C1P por 1 sobre C2P. Acá me va a quedar R1 por R2, R1 por 1 sobre C1P, R1 por 1 sobre C2P, y resolver esto que sería R2 sobre C1 y 1 sobre C2P al cuadrado. Al final voy a tener un 1 sobre C2, C1, P al cuadrado, ¿sí? Con todo lo otro que acaba de decir antes, esto sería lo último. Este lo saco factor común al 1 sobre 2C2P al cuadrado y va a hacer que me quede en el numerador y en el denominador un polinomio decreciente que me va a dar, o sea, en el numerador me va a dar 1 y en el denominador, una vez que opere y le dé los valores de los componentes, me va a dar esto. ¿Está claro cómo es el sistema? Eso yo ya lo había explicado cuando vimos diagramas polares, ¿sí? Eso es, este, lo dimos en la semana del 5 de abril. Ustedes tienen, yo les había explicado cómo se hacía que era capacitor, resistor, capacitor, resistor, y este de acá abajo es el que me preguntó ahí don Salvarini, que era el ejercicio número 45. Eso lo tienen ustedes resuelto, lo tienen así o sea, ese que acabo de mostrar acá, es, bueno, no se quiere ir. Sí, todo muy claro, profe. ¿Está? Perfecto. Bien. Aprovechamos para explicárselo a todos por si tienen problemas. O sea, la historia acá está, vuelvo a lo primero, la historia acá está en, primero darle nombre a los componentes. Esto, cualquier ejercicio de este tipo, lo que tienen que hacer ustedes es trabajarlo primero en forma simbólica y una vez que recién lo tienen acomodadito, darle los valores de los componentes. Pues si ustedes arrancan con los valores de entrada, no ven, por ejemplo, esa simplificación con esto y tampoco ven toda esta simplificación que hacen acá. O sea, si lo arrancan con los valores, están muertos, por decirlo de alguna manera. Y la otra es decir que la corriente esta hace que la tensión de entrada sea la corriente por el producto de esta más el paralelo, y en el caso de la tensión de salida, la corriente acá les produce con el paralelo esa tensión dividido lo que habíamos dicho recién, R2 más 1 sobre C2P les da la corriente de salida y multiplicado por el capacitor le da la tensión de salida. Y después ahí es cuestión de acomodar. ¿Estamos? Pues vamos a ver lo que íbamos a ver nosotros hoy. Voy a apagar esto, si me deja. No voy a guardar los cambios. Voy a compartirle esta otra pantalla. Voy a dejar de mostrar acá. Les voy a compartir esta pantalla. Bien. Nosotros habíamos quedado. Voy a compartir la presentación de PowerPoint. Entonces, voy a poner los participantes acá. Voy a traer esto para que no moleste, para este lado. Voy a traer esto otro también para que no moleste. Y vamos a achicar esto. Y lo vamos a poner también por acá. Perfecto.
Bueno, nosotros habíamos quedado en la clase pasada que nos faltaba hacer el trazado de bode, de fase para el ejercicio ese que habíamos visto. Se supone que nosotros habíamos ya marcado, habíamos hecho el paso 2, que era marcar la posición o ubicar los ceros y los polos de nuestra función de transferencia. Se supone que esto, la posición en frecuencia, este que estoy mostrando acá con el ratón, es exactamente la misma que teníamos en frecuencia, la misma que teníamos para el caso del módulo. ¿Qué es lo que cambia en el tema de la fase? Que la escala vertical va a estar graduada en grados en lugar de estar graduada en decibeles como habíamos hecho en la clase pasada. Esta marcación es exactamente igual en el caso de la frecuencia. Entonces, el paso siguiente, acá el paso 3 no se aplica, en el paso 3 que habíamos aplicado cuando hacíamos el módulo, era calcular la constante total. Acá como la constante no suma ni resta fase, o sea, la constante vale 0 grados, directamente el paso 3 no lo hacemos cuando hacemos la fase. Saltamos al paso 4. En el paso 4 lo que vamos a hacer es empezar a trazar las asíntotas. ¿Sí? La primera asíntota que nosotros vamos a trazar es la asíntota del polo en el origen. Si hubiera habido un 0 en el origen, hubiera tenido una S acá en el numerador, o una S a la 1, S a la 2, o lo que sea, lo primero que trazamos son los ceros y los polos en el origen, porque como la asíntota de estos elementos nacen desde la izquierda y mueren allá a la derecha como una línea horizontal con pendiente cero, que si es un polo va a valer menos 90 grados, y si fuera un cero en el origen valdría más 90 grados, hubiera venido por acá arriba. Lo primero que tenemos que trazar para no olvidarnos entonces es la asíntota del polo en el origen, que acá en el gráfico está representado por la crucecita esta, que se acuerdan que habíamos dicho que los ceros y los polos en el origen los hacíamos un poco más chiquitos que las otras marcas, por encima de la línea de 0 grado o de 0 decibel en el caso del módulo, para evitar confundirlos. Entonces, ya hemos representado ese elemento. A continuación empezamos desde la izquierda y hacia la derecha, marcando todos los otros elementos que nosotros tenemos. Lo primero que nos aparece es este polo, que está acá en 0,1. Entonces acordémonos del teórico. Donde tengo la raíz, si un polo, menos 45 grados. Una década antes 0 y una década después, menos 90. Ahí estaría trazada esta. La raíz que sigue a continuación es los dos polos estos que tengo en uno. Si hubiera sido un solo polo, en la pulsación de corte o en la pulsación donde está ubicado el cero, perdón, no polo, si hubiera tenido un solo cero, yo hubiera marcado acá 45 grados. Como tengo dos, en lugar de 45 tengo el doble, 90 grados. Una década antes, 0 grados, y una década después el doble, es decir, 180 grados positivos. En el caso de este cero que es simple, voy a tener 45 grados acá, 45 grados en el valor del cero, una década antes cero y una década después 90. A continuación sigue el polo este de 100. Fíjense que la marcación de las asíntotas de fase es completamente distinta a la marcación de las asíntotas de módulo. Mientras las asíntotas de módulo nacían con más 20 o menos 20 decibeles por década, si era un cero o era un polo, ¿sí? Nacían desde la raíz. En el caso de la fase, nos fijamos que en la raíz yo voy a tener más 45 si es un cero, menos 45 si es un polo. Una década antes cero y una década después, más 90 si es un cero
o menos 90 si es un polo. En el caso de este polo, ¿qué tenemos? Menos 45 grados acá en el valor donde está el polo, es en 100. Una década antes, en 10, tenemos 0 grados. Y una década después, en 1000, tenemos 90 grados negativos. Acá no hace falta que nosotros marquemos que vale 0 acá y que continúe en 90 ahí. Se supone que sabemos de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? En este 0, ¿qué va a pasar? Ese 0 está en 500. Voy a tener 45 positivo acá. En 50 voy a tener 0 grados y en 5000 voy a tener más 90 grados. Este polo que tengo acá, el que está en 1000, está al cuadrado. Lo estoy marcando ahí con el ratón. A partir de ahí voy a tener, como está al cuadrado, voy a tener 90 grados donde está el polo, una década antes 0 y una década después el doble, 180. Ese polo está marcado de esta manera. Acá tengo un 0 que está al cuadrado en 2000. Entonces, como está el cuadrado, en lugar de 45 grados tengo 90, una década antes tengo 0 y una década después, esto sería el 20.000, tengo 180 grados, es el doble, pues son dos polos, dos ceros, perdón. En el caso de 8000, tengo un polo, donde está el polo, la raíz, ahí tengo menos 45 grados, una década antes tengo 0 y una década después tengo 90 grados. Si ustedes se fijan, las pendientes involucradas acá son la de los ceros dobles, este que estoy marcando, y este otro, tienen pendiente de cuánto. Fíjense, en una década estoy saltando 90 grados. O sea, estos tienen pendiente de 90 grados por década. Mientras que los ceros simples tienen pendiente de 45 grados por década, la mitad. Lo mismo ocurre con los polos. Los que son polos simples, este, ese y este, tienen pendiente de menos 45 grados. Y este que está al cuadrado, ¿sí? Ese, cuidadcito, es esta que estoy marcando con el ratón, tiene pendiente de menos 90 grados. Una vez que hemos trazado todas las asíntotas, que tienen que tener las pendientes esas que yo les decía, empezamos a sumar, o sea, vamos al paso 5, que es sumar las asíntotas. ¿De dónde vamos a empezar? Como viene desde la parte más izquierda, empezamos a sumar desde la asíntota del cero o del polo en el origen, o de los ceros o de los polos en el origen. Como nuestra función de transferencia tiene un polo en el origen, empezamos a sumar desde esta línea, la cual tiene pendiente cero, pero valor menos 90 grados. Cuando llegamos a este punto, ¿qué sucede? Yo vengo con pendiente cero y me encuentro con esta, espero que voy a poner para que lo vean mejor, voy a poner un láser. Cuando llego acá a omega igual a 0,01, yo vengo con pendiente 0 y aparece esta con pendiente de menos 45. Quiere decir que a partir de ahí esto va a bajar así como estoy mostrando con el láser, con una pendiente de menos 45 grados. ¿Dónde voy a tener un cambio de pendiente? Cuando nace esta, que estoy marcando con el láser, que tiene valor de 90 grados por década. Entonces, yo vengo con menos 45 más 90, esto debería subir hacia arriba en este sentido. ¿Sí? Cuando llego acá, ¿qué ocurre? Se me acaba la pendiente de esta, ¿sí? Entonces acá es donde viene la parte importante de usar la regla y la escuadra. Se me acaba la pendiente de esta y tengo 90
más 45, yo voy a tener que subir así con pendiente de más 90 y 45 más 135. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Vamos a cambiar de pluma y les voy a volver a repetir lo mismo para que lo vean. Vamos acá. El otro lado. Acá. Bien. Venía con pendiente 0. Esta tiene menos 45. Esta tiene más 90. Esta tiene más 45. Esta de acá tiene menos 45. Esta tiene más 45. Estamos hablando siempre grados por década. Esta tiene más 90. Esta de acá tiene menos 90. Y me falta esta que tiene menos 45. Entonces, cuando yo sube hasta acá, ¿qué hice? Voy a volver a poner el láser. Vería con pendiente 0, pero valor 90, pendiente 0. Nace esta con pendiente menos 45, bajo a menos 45. Cuando nace esta, menos 45 más 90, me queda más 45, que es la pendiente de esta. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Esta, acuérdense que acá tiene pendiente 0. O sea, sigue valiendo 90 grados, entonces ya no suma más pendiente. Entonces tengo 90 más 45, esta tiene pendiente de 135. ¿Dónde hay otro cambio? Cuando aparece esta de acá. Al aparecer esta de acá, fíjense que ocurre otra cosa interesante. Se me acaba la pendiente de esta de 90, o sea, esta termina su pendiente. Entonces solamente me queda 45 menos 45. Esto tiene que quedar recto hasta ahí, que es donde yo tengo otro cambio de pendiente. Ahí queda con pendiente 0. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Nace esta que tiene pendiente 45. Esto va a ir hasta ahí con pendiente de más 45. Cuando nace esta que tiene pendiente de menos 90, ocurre otra cosa más. Fíjense que esta tiene pendiente de 45, esta tiene pendiente de 45, o sea, las verdes me suman 90, 90 menos 45 que tiene esta, hacen que yo tenga 45 acá. Pero acá se me acaba esa, entonces me queda 45 con 45 se me van a anular y va a quedar esta de menos 90, o sea, esto debería bajar a paralelo a esta, ¿sí? Hasta ese punto donde nace esta otra asíntota, o sea, debería ser hasta ahí. Esta tiene pendiente entonces de menos 90. Cuando llego a ese punto, ¿qué ocurre? Nace esta que tiene pendiente de más 90. Acuérdense que corresponde a este 0 que está al cuadrado. Entonces esto me va a quedar recto, ¿sí? Hasta que aparece el cambio de esta, en el cual yo tengo menos 45. Voy a tener una pequeña bajante acá hasta ese punto. Saco el láser, vuelvo para atrás para que lo vean. En ese punto tengo menos 45. Cuando ocurre eso, se me acaba esta
Acá se me acaba esa. Entonces contemos qué es lo que tenemos. Tenemos en los ceros 90 más 45, 135. Y acá tengo menos 90, menos 45, menos 135. Entonces esto va a quedar recto, pues se están anulando entre ellas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le acaba la pendiente en ese punto a esta. A partir de ahí, ¿qué me queda? 90, 45 negativo, 90 negativo, o sea, ese de 90 se me anula con esta, me queda menos 45. Esto va a bajar así hasta acá, con pendiente de menos 45. Cuando se le acaba la pendiente a esta, ¿qué sucede? Me queda 90 y menos 45. Esto va a subir así con pendiente de 90 menos 45, con pendiente de más 45. Finalmente, cuando se le acaba la pendiente a esta, ¿qué sucede? Voy a bajar hasta el 80.000 con pendiente de menos 45, hasta ahí. Cuando se le acaba la pendiente a esta, me quedo con cero pendiente. ¿Sí? Si esto está bien trazado, ese punto donde yo tengo el láser debería estar en 0 grados, ni 1 milímetro arriba, ni 1 milímetro abajo. Entonces, si nosotros nos fijamos en cómo vienen las pendientes, tendríamos esos valores que están marcados ahí. Acá es importante porque si ustedes, voy a cambiar el puntero, si ustedes en cualquier punto, esperen un segundo, voy a arreglar suave. Y en cualquier punto, vamos a ver si me sale en cualquier punto. A ver dónde está. Tienen que tengo que encontrar esto. Acá. Supónganse acá. En este punto, si yo trazo una línea, vamos a leer para la próxima. Si yo trazo una línea, cuento la asíntota de esto y las otras asíntotas y me fijo los signos, me tiene que dar como resultado el resultante. Vamos a un punto un poquito más complicado, a ver si encuentro dónde está el puntero. Acá. Si yo trazo una línea ahí, ¿Qué pasa? si yo trazo una línea ahí, fíjense, yo tengo esta que es más 90, esta que es más 45. Esto tiene pendiente de 135. Trazo una línea un poquito más acá. Trazo una línea un poquito más acá. Esa. ¿Sí? Tengo menos 45 más 45 de esta, más 45, por eso me dio 0. Vamos a un punto más complicado, este de acá. Ahí. Fíjense todas las que hay ahí. Tengo 45 positivo más 90, 135. 45 negativo más, 90 negativo más menos 45. 135 positivo y 135 negativo, por eso acá vale 0. Entonces, ustedes en cualquier punto pueden hacer eso. Fíjense lo que pasa acá. 45 más 90, 135. Acá tengo menos 45, menos 90, menos 135 y por eso tengo 0. ¿Estamos? Bien. La curva esta, trazada en forma continua, sería esa que nosotros estamos viendo ahí.
los valores máximos de error se producen acá y acá, donde están los cuadrados. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos, después de la suma de asíntotas, hacemos el análisis y conclusiones, nosotros vemos que nuestra función de transferencia tiene un polo en el origen. Mi curva tiene que empezar con menos 90 grados. Si me fijo en la función de transferencia, tengo grado 2, 3, 4, 6. 6 en el numerador, y tengo grado 1, 2, 3, 4, 5 sería 6 en el denominador. Por lo tanto, para P que tiende a infinito, se simplifica eso y me queda únicamente la constante. La constante tiene fase 0 y eso es lo que yo estoy viendo acá. Es muy difícil que al hacer esto, si les dio en 0 grados, o sea, en el caso de esta función de transferencia que tiene el mismo grado numerador y denominador, tienen que haber metido la pata muy, muy prolijito para que empiece en 90 y termine en 0 y haya errores entre medio. De todos modos, acuérdense que nosotros vamos a utilizar esto, ¿eh? Y vamos a verificar que esa tenga 135, que esa tenga menos 45, que esta de acá tenga otros menos 45, que esa también tenga menos 45 y que esa de acá tenga más 45. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es el trazado, perdón, dentro de lo que es el trazado de bode, tanto de módulo como de ángulo, lo más importante es esto, lo que les decía yo en la clase pasada, trabajar con regla y escuadra o dos escuadras. Por ahí les puede ser más interesante, en lugar de una de 45 grados, usar una de 60 para que no la tengan que inclinar tanto a la regla. Trabajar con lápiz, o sea, es imprescindible el tema de trabajar con regla y escuadra. No hay otra forma. No puede ser la tarjetita del ómnibus ni la Mastercard dorada. Tiene que ser una regla y una escuadra de 45 grados o de las que vienen de 30 a 60. ¿Estamos? No hay otra forma. Trabajar primero con lápiz, una vez terminado, reforzar con tinta, y para estudio yo recomiendo asíntota de polos roja, asíntota de cero verde. Así a simple vista ustedes pueden de alguna manera identificar si han metido la pata y no les dio el resultado este, o sea, si no les dio que termine, arranque en 90 y termine en 0 grado, el caso de este ejercicio de la fase, o que arranque con una pendiente de más 20, de menos 20, perdón, porque tenemos un polo, y que termine el módulo en 20 logaritmos de ese numerito. 20 logaritmos de 20, que era 26, una chirola. Por último, lo más importante de todo, para trazar e interpretar los diagramas de bode, tanto de módulo como de fase, esta parte, saberse el teórico. Esa es la parte más importante para poder interpretar y trazar los diagramas de bode, de módulo y de fase. Acá donde estamos, preguntas o algo que no hubiera quedado claro. Profe, a mí me quedó claro la parte del escaleo para hacer la gráfica de fase. Bueno, es mucho más simple, le comento. Es mucho más simple la gráfica de
el escaleo de fase que el escaleo de magnitud. Ya le digo, ya muestro todas las filminas. Ver todas las diapositivas. Vamos a ir acá. Sí, escucho. No sé quién habló. Bueno. Escaleo de fase. El papel propuesto para la fase del el mismo papel que hemos propuesto para el módulo. Nosotros teníamos 7 décadas y teníamos 18 cuadritos. El escaleo en frecuencia lo hicimos exactamente igual que antes. Y el escaleo en fase, a ver si tengo por acá la función de transferencia. Me voy a ir para arriba. Voy a explicar si necesita más arriba. Esperen un cachito. La función de transferencia es esta, ¿sí? Entonces, para la fase, ¿en qué me fijo? ¿En cuál es? ¿En cuál es? Lo voy a poner por acá. El grado del numerador y en cuál es el grado del denominador. Acá yo veo que tengo estos elementos, este que está al cuadrado, este que está al cuadrado. Entonces, si yo quiero graficar las asíntotas, por eso les digo que es importante saber el teórico. Si yo quiero graficar una asíntota de segundo grado, a mí me va a hacer falta, o sea, les explico esto y después me voy sobre grado. Segundo grado en el numerador y segundo grado en el denominador, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, hay una historia. Para poder dibujar las asíntotas, yo voy a necesitar llegar hasta los 180 grados positivo y hasta los 180 grados negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo un 0, voy a poner un 0 acá, ¿sí? Al cuadrado, yo voy a tener 90 grados en la frecuencia de corte, 0 una década antes y 180, o sea, 90 por 2, una década después. Y esto, la asíntota va a ser así. Si tengo un polo por acá, este era el cuadrado y este el cuadrado, ¿qué voy a tener? Menos 90 en la frecuencia de corte y una década antes voy a tener 0 y una década después voy a tener 180 negativo y la asíntota va a tener más o menos esa fecha. Entonces, es muy simple viendo cuáles son los elementos de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador, para decir, bueno, le tengo que dar tantos grados en positivo para poder dibujar esto que estamos mostrando acá. O sea, la única forma de que eso me entre dentro del gráfico es que yo pueda, de alguna manera, hacerlo, para el caso de este ejercicio, entre 0 y 180 y entre 0 y menos 180. Acá, en el caso del papel propuesto, ¿sí? Yo que les decía, como es simétrico para arriba y para abajo, pues por ahí va a haber funciones de transferencia donde a lo mejor tiene grado 2 en el numerador y grado 3 en el denominador. Bueno, en ese caso habrá que agarrar y en lugar de hacerlo a la mitad como lo hicimos ahora, hacerlo un poco más arriba y en lugar de darle 4 cuadritos, o sea, en lugar de darle 4 cuadritos como hicimos ahora, a lo mejor darle nada más que 2 cuadritos. Acuérdense siempre lo que les dije en la clase pasada, que es importante que usen número de cuadritos pares, o sea, 2, 4, 6, 8, pero siempre pares, para que la mitad de la marca de 90 o 180 sea 135, 45, menos 45, menos 135. ¿Estamos?
No sé si con eso quedó respondida la pregunta. Sí, profe, gracias. Alfredo. Profe, le hago una consulta que se me acaba de ocurrir. Si yo tuviera, por ejemplo, es indistinto un cero o un polo, pero supongamos que tuviera un cero al cubo, en vez de llevarlo a 180 grados de 0 a 180, yo lo considero de 0 a 270, es lo mismo que pensar en menos 90. Sí, lo que pasa es que para el trazado hay una Sí. historia en la cual voy a volver una atrás. En el trazado, teóricamente, usted tendría que, vamos a suponer acá, vamos a suponer esto. O sea, un 0 Supongamos que al cubo lo tenemos, vería como un polo simple, digamos, algo así. no, hay una discontinuidad, ya le muestro qué es lo que pasaría, qué es lo que ocurre en algunos programas de simulación. Ocurre tanto el MATLAB como el Control Cat, el Octave, donde hay una discontinuidad. Espere que le muestro opción de puntero, pluma. Aguántame un cachito que ponga la pluma. Supónganse que ustedes tuvieran, poner acá, ¿sí? Tuvieran acá un polo del cubo, ¿sí? Donde está el polo al cubo, ustedes tendrían que tener menos 135. Una década antes, 0. Una década después, tendrían que tener 270 grados. Pero acá no me da el gráfico. Entonces, lo voy a marcar acá en 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gráfica? Esperen que esto no va a ser así. Va a ser así. Va a ser así. Va a ser así. ¿Sí? Y acá donde se produce la discontinuidad esta, porque se me acabó la hoja, me aparece desde acá arriba y hace así. ¿Está? O sea, este pedacito que yo marqué acá es el que seguiría hasta acá abajo si yo tuviera acá los... Se me fue la otra. Disculpenme. Si hubiera tenido por acá, estoy justo en la zona, no, estoy justo en la zona donde está el cambio de, El cartelito. sí, cartelito de cambio de, Claro, no, pero ahí sí lo veo. Yo no, si bien el punto de inicio y final sí corresponde a un invertido, pero no lo puedo reemplazar porque la pendiente cuando vaya haciendo la acumulación va a ser invertida. Entonces no me va a dar. eh, digamos, la sumatoria se puede hacer igual, teniendo en cuenta que esto, usted es como si lo tuviera acá abajo, ¿estamos? O Claro, claro, sea, como si fuese esto que simultáneo. aparece acá va a tener pendiente de 3 por menos 45. Claro. O sea, pendiente de menos 135. Esta pendiente se supone que esa línea que usted tiene acá tiene que ser paralelo a esto. Lo que pasa es que cuando ocurra esto, usted se tiene que acordar que sigue acá de este otro lado. Claro, claro, sí, como si fuese parecido al gráfico de una tangente, digamos. Exacto. Que va al infinito y empieza a entrar por el otro lado, digamos. Sí, sí, sí. Inclusive cuando ustedes vean diagramas polares de simuladores, le aparece acá así una línea, perdón, a ver si la puedo hacer correcta. Le aparece una línea. Claro, una línea de punto parecerá o No, continua. no, 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 es una línea. Aparece, aparece así como una discontinuidad ahí. O sea, termina ahí y es como que sigue acá arriba. Yo en todo caso en la próxima clase les muestro una gráfica porque ahora las tendría que buscar para, Pero para, para resaltar eso. no es muy alocado pensar que algo así puede salir en un examen.
No, porque se supone, salvo que usted hicieron mal el escaleo. De todas formas, acá hay una historia que es, esperen, voy a borrar esto y le voy a comentar una cosa. Esperen un cachito. Opción de puntero, borrar todas las entradas. ¿Sí? Supónganse que les voy a dejar de compartir la pantalla. Supónganse que ustedes tuvieran, a ver cómo puedo hacer para que sea, aguantarme un cachito. Ahí les comparto la pantalla. Pantalla. Le saco esto para que no moleste. Ahí están viendo la pantalla uno mía, ¿no es cierto? Esto Sí, lo así voy a es. achicar. Lo voy a achicar así para que se vea. ¿No? Bien. Supónganse que ustedes tienen esto y necesitan, eh, esperen que esta no es la mejor. Bueno, supónganse esto, ¿sí? Y ustedes necesitan una década más. Esperen que yo saque esto, que están molestando acá, ¿sí? ¿No lo ven? Bien. Supónganse que ustedes necesitan una más y voy a sacar el cartelito este que estaría molesto. Le hace falta llegar hasta el millón, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Con dos papeles igual que esto, van a hacer lo que voy a hacer yo ahora. Imagínense que tienen los dos papeles, ¿sí? Van a hacer esto y lo van a pegar a continuación. Bueno, me sale más chico. ¿Sí? Lo van a pegar a continuación de lo que tenían. ¿Está? Y ahí tienen una década más. ¿Qué va a ocurrir si ustedes quieren hacerlo en... Acuérdense que ustedes la hoja esta la tienen impresa, se supone. Supónganse que le falta una década o le faltaron 2 décadas. Y bueno, le pegarán 2 de estas, una a continuación de otra. Cortarán, cortarán la hoja, 2 tiritas, y ahí nos vamos hasta los 10 millones. Y en el caso de la fase, donde ustedes tenían, la fase creo que andaba por acá, escaleo de fase, la buena era esta, frecuencia, esa, ¿y qué es lo que harán? Agarrarán la hoja, cortarán lo que le haga falta y lo pegarán a continuación de esto. ¿Sí? O sea, a partir de tener las hojas que son todas iguales, ustedes pueden hacer de tener o más valores de frecuencia si lo ponen a la derecha o más valores de fase o de amplitud si lo pegan arriba o lo pegan abajo. Lo que se tienen que acordar, eso ténganlo bien presente porque, digamos, es fácil meter la pata. Esperen que ponga el chat. Eh, que la hoja que tienen ustedes, ¿sí? Esta parte que queda recortada acá, la que les recomendamos nosotros, va hacia abajo, porque si esto es 1 o si esto es 0,01, esto es 0,02, 0,03, si ustedes a esto
esperen que está. Si ustedes a esto lo ponen invertido, derechito, si lo ponen invertido, ¿sí? Y tienen la parte, o sea, si esto es 0,1, esto que está acá no es 0,2. O sea, tienen que tener también presente cómo es la posición de la hoja para no meter la pata. Esperen un cachito que voy a ver. Bueno, les dejo de compartir esto. Eh, esperen que miro los chats para los que no han todo el va. Estamos. ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que estamos hablando? Recuerden que el lunes que viene tenemos, finaliza el cuestionario número 2 y recuerden que el miércoles no damos clase, pero va a quedar material para que no se aburre. Entonces, entre al aula virtual y vean lo que les estamos proponiendo. En la clase del miércoles, ya debe ser como 5 o 6 de mayo, vamos a ver otro ejercicio parecido, lo vamos a hacer más rápido, parecido al que acabamos de terminar hoy, paso a paso, y largaríamos con lo que son las funciones de segundo grado, tanto el numerador como el denominador, que es el elemento, el único elemento que nos falta, para tener el método asintótico de todos los elementos que pueden aparecer en una función de transferencia. Entonces, antes de dejarlos con el ingeniero Lucas Puig, quiero saber si hay alguna pregunta o alguna consulta que quieran que hagamos con respecto a lo que acabamos de ver recién. ¿Ninguno tiene preguntas? No. Solo pedirle que si después las filminas las puede subir para hacerlo detenidamente. Ustedes A las tienen de piezas que esto, están cargadas. ustedes tienen en el aula virtual, Sí, ahí están las vemos. en el aula virtual, esperen que me arranque esto, en esta semana, en el aula virtual, vamos a que esto está jodiendo de acá. Si ustedes se fijan en el aula virtual en esta semana, tienen eso, que dice problema tipo sobre método asintótico, lo pueden bajar en colores, la presentación completa, o lo pueden bajar en PDF. O sea, en colores tienen la presentación tal como le hice yo. Y la tienen en blanco y negro, 6 filminas por hoja, donde está todo lo mismo, falta la charla, por supuesto, porque todavía no no han salido las hojas parlantes, tienen todo lo mismo, paso a paso, como lo hicimos. ¿Sí? Me da la sensación por ahí, de acuerdo a, porque he estado viendo que es muy poca la gente que entra a ver el material previo a las clases teóricas. Yo les recomiendo que le peguen un análisis, una pispeada, una miradita, lo que quieran, previamente como para que sepan en la clase teórica de qué es lo que estamos hablando, si no, se supone que al final de la clase ustedes puedan hacer preguntas, pero si es la primera vez que lo ven al tema, va a ser muy complicado. ¿Estamos?
Bueno, si no hay más preguntas, los dejo con el ingeniero Lucas Puig. ¿Qué hora es ahora? 8:55. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha Perfecto, bien, ingeniero. Bueno, de 10. Bueno, vamos a tratar por lo menos de encarar, aunque sea un ejercicio de polos y cero simple. No nos queda mucho tiempo, pero seguramente lo vamos a terminar de redondear el próximo viernes. Así que bueno, les comparto ahora pantalla y vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Está? Saco el video por las dudas y ya se pone un poquito más fluido. Y bueno, cualquier cosa me interrumpen y tratamos de ir aclarando. A ver, compartir pantalla. Pantalla 2. Compartir. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. ¿Se ve bien el ejercicio? Sí, profe, se ve. Se ve Perfecto. perfecto, Lucas. Bueno, Aprovecho entonces, para darle saludo a todos y que pasen un buen fin de semana. Nos vemos entonces el otro viernes o el otro miércoles, si Dios quiere. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de semana, profe. Buen fin de profe. listo, bien, gracias igualmente. Bueno. Ahí. Dame un segundo. Ahí se ve. Entonces vamos. Bueno, acá tenemos uno, por ejemplo, esto podría modelar un amplificador. Fíjense que, por ejemplo, acá lo que estamos proponiendo es encontrar la función de transferencia, corriente de salida, tensión de entrada. Si se acuerdan, generalmente en el punto de vista eléctrico o electrónico, la función de transferencia es cualquier relación entre las variables, generalmente de tensión y corriente. Entonces, acá ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Transformar esto ¿a qué? Al dominio de la frecuencia. Entonces, esto será 1 sobre SC, 1 sobre SC2. Acá tendremos Bin DS, IO DS. Y bueno, a ver cómo empezamos a plantear las ecuaciones que necesitamos. Más allá que yo ya le di valor de los componentes, tenemos que vincular entre la masa de entrada y la masa de salida las variables que necesitamos acá para encontrar la función de transferencia que estamos proponiendo. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá, si quisiera encontrar acá corriente de salida. Si ven, esto es una fuente de tensión controlada por tensión, que es la tensión B sub B que tengo sobre R1. ¿Ah? Entonces, la corriente IODS, que va a ser la fuente de tensión de valor K por B sub XDS sobre la impedancia que tiene esa malla.
Fíjense que yo podría calcular directamente la impedancia equivalente entre R2 y C2. ¿Y cómo me quedaría acá? Sería R2 sobre S, C2, R2 más 1 más RL. Sería R2. O sea, si quieren lo hacemos el cálculo acá para refrescarles cómo les queda en el caso de estas impedancias en paralelo de R2 y C2. Esto que sería, digamos, voy a llamarle Z R2 C2. Esto va a ser R2 por 1 sobre SC2 por la suma, que sería R2 más 1 sobre SC2. Por lo tanto, a esto, si lo acomodo, me va a quedar de esta forma. O sea, distribuyo el SC2 en el paréntesis que tengo en el denominador y me quedaría una cosa así. Si voy medio rápido o hay alguna duda, algo, me frena, así lo... Así lo aclaramos. Segundo. Bueno. Ahora sí. Borramos esto. Tac. Bien. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer? El término SC2 R2 más 1 que tengo acá en el denominador, si multiplico numerador y denominador por ese término, fíjense cómo va a quedar acá ya más ordenadito. Entonces, vamos a ponerlo directamente I0 de S. Entonces tendría acá S, C2, R2 más 1 por K, B sub X de S. Todo esto dividido que R2 más que S, C2, R2 más 1 por RL. Como les decía en otras oportunidades, fíjense, me estoy tomando el trabajo por ahí hacer un poco el manipuleo algebraico para que ustedes se den cuenta de lo que tienen que practicar un poco por ahí que les cuesta. ¿Está? Entonces, fíjense que al empezar a trabajar la expresión y acomodarla, esto les permite después que la expresión le quede mucho más compacta y ordenada para poder, digamos, operar. Ahora, si yo aplico la distributiva en el denominador, y una vez que aplico la distributiva, saco factor común R2 más RL, que ven que me va a quedar ese término ahí. Esto me puede llegar a quedar de la siguiente forma. Queda K por S, C2, R2 más 1, B sub X de S, todo esto dividido. R2 más RL, factor común de ¿qué? De S, C2, R2, RL más 1, todo esto dividido
R2 más RL. Y a esto todavía lo puedo ordenar más bonito. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer? Ordenar esto de la forma, ¿se acuerdan que me tenían que quedar los polos y cero simple? De la forma S sobre Z1 más 1 por S sobre más Z2 más 1, lo que sea, y en el denominador S sobre P1 más 1 por S sobre P2 más 1 y los polos simples que hay. Si hago eso, a esto lo puedo escribir de la siguiente manera. K por, fíjense, acá tendría S sobre 1 sobre C2 R2 más 1 y abajo voy a tener R2 más RL por S sobre, fíjense cómo queda acá, R2 más RL sobre C2 R2 RL y esto más 1. No sé si se van dando cuenta cómo me queda ahí la expresión. O sea, esto ya va teniendo la forma algo así como K S sobre Z1 más 1 sobre S sobre P1 más 1. ¿Está? En la malla de salida, ese capacitor que tiene en paralelo R2 y después tiene en serio RL, fíjense que me está generando un par polo cero simple. Fíjense el detalle. El cero que me está generando, el cero simple, que es 1 sobre C2R2, es directamente, fíjense, 1 sobre C2R2, o sea, el resistor que está asociado directamente en paralelo con el capacitor. En cambio, fíjense que el polo simple que me está generando el capacitor es C2, es C2 por la impedancia de Thevenin que se ven a bornes de C2. Acá, a bornes de C2, ¿qué es lo que voy a ver? R2 en paralelo con RL. ¿Qué es lo que tengo acá? Sería C2 porque R2 por RL sobre R2 más RL. Entonces sería 1 sobre C2 por R2 en paralelo a RL. ¿Se dan cuenta de ese detalle? Bueno, si yo ahora escribo para la malla de salida, segundo, perdón, para la malla de entrada me faltó plantear, fíjense que tengo que encontrar acá. Bx de S. Y aquí va a ser igual a Bin de S sobre la impedancia de la malla, que sería 1 sobre SC1 más R1, sería la corriente que circula por acá. Llamémosle I1 de S si quieren. Y si esto lo multiplico por R1, sería Bx de S.
Obviamente acá fíjense que el capacitor, como está puesto en serie con el flujo de señal, me va a generar ¿qué? Un 0 en el origen. ¿Se dieron cuenta de eso? Por eso acá en esta expresión que estoy planteando, simplemente que me conviene hacer multiplicar por SC1, numerador y denominador, es lo mismo que sacar factor con 1 sobre SC1, y esto me quedaría la forma, fíjense, Bx de S de S por S C1 R1 sobre S sobre 1 sobre C1 R1 más 1. Y este sería, esto de acá, sería el polo que me está generando el capacitor, que es directamente, si yo veo la impedancia de Thevenin a borne de C1, acá, sería directamente R1. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Después, les recomiendo que lo hagan tranquilo y planteen las expresiones para practicar el manipuleo algebraico. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar Bx de S en la expresión anterior. Y esto me va a quedar I0 de S. Fíjense que me va a quedar acá. Main de S. K por S. C1. R1. S sobre C2R2 más 1 y abajo tendré acá R2 más RL por S sobre R2 RL más 1 por S sobre 1 sobre C1 R1 más 1. Y a ver esto. Entonces, se fijan, esto tiene la forma, una cierta, llamémosle K mayúscula, por S, S sobre Z1 más 1, todo esto S sobre P1 más 1, S sobre P2 más 1. ¿Está? O sea, tengo un 0 en el origen, un 0 simple en Z1 y abajo tengo dos polos simples.
Si lo escribo más bonito y ordenado esto, me quedaría de la siguiente forma. La vamos a escribir acá. GDS y 0DS sobre DINDS K C1 R1 R2 más RL, y acá tendría S por S sobre 1 sobre C2 R2 más 1, y acá tendría S sobre C2, perdón, R2 RL más 1 por S sobre 1 sobre C1 R1 más 1. Bueno, nos queda poco tiempo, así que vamos a hacer un par de observaciones. Si ustedes reemplazan GDS, les quedaría la forma de 10 por S sobre 100 más 1 sobre S sobre 1100 más 1 por S sobre 20 más 1. Bien, a prima fase, digamos así, rápidamente. Diferencia de grado entre numerador y denominador. No, son de igual grado. ¿Tienen el mismo grado o no? Sí, son de segundo grado los dos. Claro, segundo grado. Claro, son de grado 2 los dos. Con fase O sea que, ¿y eso qué información me da? Para el trazado, digamos. Tiene que terminar con fase nula. ¿Con fase cómo? Con fase 0. Sí, va a terminar con fase 0 porque hay misma cantidad de polos que de 0. Bien. ¿Qué otra información me da, por ejemplo, respecto al módulo? Cuando la frecuencia tiende a infinito, la función crece en forma continua, decrece, llega a una constante. ¿Qué les parece? Sería el logaritmo de 10. Entonces, que termina cuando tiende a infinito, termina con pendiente positiva, negativa o pendiente 0. Sería positivo, profe. Pendiente positiva, usted me está diciendo que usted que a medida que aumente la frecuencia, aumenta la salida. Fíjense, piénselo desde el punto de vista funcional del circuito. Para frecuencia que tiende a infinito, B sub X es igual a B sub I, porque el capacitor C1 sería un corto, y C2 también. Por lo tanto, acá directamente
la corriente tendrá un valor constante, ¿no? Así que va a tener con pendiente de 0 dB por década, o sea, va a terminar en un valor constante. ¿Ah? Sí, Está bien, ahí se ve. Está bien. Bueno, entonces eso nos da, viendo un planel, eso nos da información de cómo debería ser más o menos nuestro diagrama cuando lo vayamos a trazar, ¿cierto? ¿Y la fase en cuánto arranca? ¿Qué les parece? ¿Cuándo arranca la fase? ¿90? ¿Por qué 90? Porque tenía El 0. un cero simple. Claro, si pienso cómo va a ser la fase, esto es log de omega, y acá tengo la fase de G de J omega, y bueno, yo sé que va a arrancar en 90 grados, tiene que arrancar menos 90, y va a tener que terminar en 0, o sea, yo sé que va a arrancar por 90 y tiene que terminar en 0. Acá entre medio a lo mejor puede hacer algo así, puede pasar en fase negativa, o hasta puede llegar a algún valor por arriba de 90, pero bueno, va a terminar en 0. ¿Está? Y del punto de vista del módulo, ¿cómo arrancará la gráfica? Si tengo ahí, por ejemplo, vamos a poner un par de décadas. ¿Qué me implica ese 0 en el origen? Que va a haber una asíntota de variación de módulo que viene de menos infinito a más infinito, con pendiente ¿cuánto? Pendiente 20 dB por década. Si la constante me da justo que sea 1, tendré que 1 quiere decir 20 logaritmo de 1 es 0 dB, este sería mi eje de referencia, y por 1 cortaría la asíntota de variación de módulo que vendría de menos infinito a más infinito con más 20 dB por década. ¿Está? Esa información es importante para saber más o menos una idea, un bosquejo de cómo sería la gráfica y no meter la pata. ¿Está? Bien. Bueno, estamos ahora. Así que vamos a ir terminando porque si no el ingeniero Brandan se queja de que los agarra golpeados y extenuados. Así que voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna preguntita, algo más o menos de lo que vimos. No, profe, esto nada. Lo escucho muy bajo al que esté hablando, digamos. ¿Ahí me escucha, profe? Ahora mejor. No, nada, que le había dicho que no, que de este tema nada. Bueno, el viernes que viene los retomamos el ejercicio y hacemos paso a paso el trazado, hablamos sobre la cantidad de décadas que necesitamos, la amplitud del módulo, etc. Bueno, por hoy los dejo así, ya entran bien con la parte de comunicaciones con don Brandan. Okay, bueno, profe. buenas noches. Muchas buen fin de- gracias. Profe, nos Gracias, vemos. profe. Que esté Buenas bien. noches. Buen fin de. Chau.